es del 5 al 12%. Hasta el 12% de la población, chavos. Entonces, es una enfermedad muy frecuente. Yo les puedo decir que yo, de lo que vivo, es de las piedras que he operado. Así. Mi casa es de las piedritas que he juntado de los pacientes y es la que he hecho. Rudo, ¿eh? Sin duda, yo es lo que más he operado, lo que más opero, litiasis. 12% de la población en general va a aparecer algún episodio de litiasis en algún momento de su vida. ¿Y en quién es más frecuente la litiasis? ¿En hombres o en mujeres? ¿En hombres? Hombres. En hombres. En hombres. Ok, muy bien. Bueno. Bueno, un punto importante que se me ha estado pasando comentarlo es que la vía urinaria se divide en altas y en bajas. A partir de dónde se consideran vías urinarias superiores y a partir de dónde son vías urinarias inferiores. Bajas es de la uretra hasta la próstata y altas es de pues todo lo del riñón. Ok, riñón, pero queda un área intermedia. Ureteros, Pelvis. ¿a dónde pertenece? Y la vejiga, ¿a dónde pertenece? Ureteros es de la Ureteros baja. es alta, ¿no? Vejiga es La baja. vejiga es de Vejiga la es baja. Bueno, vía urinaria superior es desde los ureteros hacia la pelvis renal. Vía urinaria inferior es vejiga, próstata y uretra. Entonces así vamos a dividir las infecciones de vías urinarias en altas y en bajas y litiasis urinaria en altas y en bajas. ¿Correcto? ¿Qué factores predisponentes existen para la formación de litiasis? La ocupación, la dieta, principalmente esas dos. La actividad física del paciente. Ok, y pero algunas... si me lo pudieras, te agradecería mucho si me lo describes. Por ejemplo, ocupación. Claro. Bueno, yo leí, o de hecho decía en Smith, que los pacientes que tienen cargos de oficinistas es más común que tengan litiasis que aquellos pacientes que se dedican pues a un trabajo obrero. En cuanto a la alimentación, pues son aquellos pacientes que tienen una dieta baja en fibra, principalmente, y alta en ácidos grasos. Y de ejercicio, pues el sedentarismo. Ok, el sedentarismo tiene asociación así como directa con la litiasis. Pues obviamente el trabajo, si tú estás sentado todo el tiempo, 10 horas sentado, bueno, pues es muy probable que pudieras generar litiasis. La dieta es fundamental. Comentabas ácidos grasos y ¿qué comentaste? Comentaste otra cosa. Que una dieta baja en fibra. Ok, sí, dieta baja en fibra. ¿Y qué más de la dieta? ¿Algo más? El consumo de carnes, ¿no? Me parece también de proteína. Ok, consumo de carne roja. La sal, el alto consumo de sal podría ser un factor predisponente. Sí, yo encontré que puede ser un factor predisponente para la litiasis cálcica. Ok, entonces el exceso de sodio. Hay gente que les ponen el plato de sopa y antes de probarlo ya le están poniendo sal. El azúcar. También la cantidad de agua y el pH, ¿no? Exactamente, la cantidad de líquidos que uno ingiera. Y el azúcar, el exceso de azúcares, el exceso de oxalatos, como ¿qué trae oxalatos? Doctor, respecto a eso, yo leí que hay alimentos que son altos en oxalato, como los frijoles, la cerveza, las bayas, el café, el chocolate, los refrescos. También decía que a los frutos secos
las espinacas y las papas. Ok. Bien, sí, estoy de acuerdo, pero principalmente lo que más trae oxalatos es el chocolate. Pero también puede haber como predisposición genética. Y otra cosa más que es un factor predisponente, la obesidad es otro factor predisponente. El aumento de peso de más de 10 kilos en la vida adulta, es decir, si tú a los 18 o 20 años pesas, no sé, 60 kilos y a los 35 estás pesando 80, pues ese es un factor predisponente. ¿Ok? La obesidad, sedentarismo, Un compañero la había dieta. perdón. Que un compañero había mencionado que podía ser relacionado con el clima tropical y aquí en Ok. México es más común en Yucatán, creo. Entonces sí tendría una relación, ¿no? Exactamente. De hecho, Yucatán es una zona como muy endémica de formación de litiasis. Y para que se den una idea, la principal causa de trasplante renal en el planeta es en pacientes diabéticos o hipertensos. Sin embargo, en Mérida, la principal causa de trasplante renal es por litiasis. ¿Alguien de ustedes conoce Mérida? Luna dijo que no, Alam dijo que sí. Yo. ¿Quién es yo? Miranda. Yo también. Miranda. Pilar, ok, bueno. Los que conocen Mérida, bueno, a mí me encanta Mérida. Yo creo que es mi ciudad favorita del planeta, sin duda. Pero ¿qué tal hace de calor? Rudo, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Y aunado a la dieta, ¿qué tal se come allá? Muy rico. ¿Qué es de lo más rico que hay allá? La cochinita. La cochinita. La cochinita es una maravilla, la cochinita. Bueno, entonces, aunado a la dieta que trae, que es muy condimentada, aunado al calor y aunado a que el agua ya es pesada, ese es el punto exacto para la litiasis. Mis cuates que viven allá, urólogos, bueno, pues son prácticamente millonarios. Así, millonarios. Y ellos viven de la litiasis. O sea, operan 3 piedras diarias en promedio. Entonces, sí está muy rudo, mucha litiasis. Entonces, sí importa mucho eso, ¿no? El estar expuestos a mucho calor y a deshidratación constante es un factor de riesgo. Y bueno, voy a ponerles un ejemplo. Supongamos, para que noten la importancia de la dieta, supongamos que yo los invito a comer y nos vamos al Sonora Grill. Y en el Sonora Grill vamos a comer una sopa de haba, una rachera de 300 gramos, con papas fritas. Vamos a cerrar con un pastel de chocolate y les voy a invitar una copa de vino tinto. Después, en la tarde, nos vamos a ir al cine. Y en la noche vamos a cenar. ¿Qué podríamos cenar? Machaca con huevo y una cerveza. Bueno, chequen la alimentación de ese día. Imagínense cómo va a estar su orina después de todo. Pero ahora imagínense que vamos al Sonora Grill y pedimos un pescado a la plancha, una ensalada, pedimos de postre una gelatina, tomamos 3 vasos de limonada y después nos vamos a ir a caminar a viveros un rato y en la noche vamos a cenar una ensalada con 2 vasos con agua. ¿Cómo va a estar la orina? Más diluida. Bueno, a eso va el comentario. Si tú tienes una dieta
rica en lo primero que comenté, pues evidentemente tu orina va a ser una orina saturada o sobresaturada, que esa es una de las teorías por las cuales se forman las piedras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Pues hay poco solvente y muchos solutos. Entonces, entre los solutos que traen cargas negativas o positivas se van a ir atrayendo entre ellos y es lo que va a formar las piedras. Y se habla también de un núcleo. ¿Cómo se llama ese núcleo que traen las piedras? ¿Y de qué es el núcleo de las piedras? ¿Qué onda? ¿Quién da más? Podría ser la matriz o el cristal. Ah, ¿es la matriz? Es la matriz. ¿Y de qué está hecha la matriz? Ay, era de proteínas Exactamente. y exosa y exosamina. Son proteínas. ¿Sale? Bueno, entonces, teóricamente hablando, hay una matriz que está formada de proteínas y alrededor de esta proteína se empiezan a formar o a generar las piedras. Y como su nombre lo dicen, son piedras, ¿eh? Hoy día no existe ningún medicamento que deshaga piedras, ni el agua bendita, ni el té de palo azul que le llaman los pacientes, nada de esas cosas sirve. Tiene que ser, no existe ningún medicamento que deshaga piedras, ¿ok? Entonces, ¿de qué están formadas las piedras? Depende, ¿no? Pues ¿De qué están? principalmente de calcio, ¿no? Que es como lo principal que se forma. Ok, de calcio. ¿Y qué más? También de ácido de- úrico. De ácido úrico, de Ok, entonces, a ver, espérenme. De calcio hay de dos tipos. De oxalato de oxalato y Y fosfato. fosfato de calcio. Ok, Valeria, muy bien. Oxalato de calcio y fosfato de calcio. Estas dos piedras, estos dos componentes ocupan prácticamente el 70% de las piedras. ¿Se acuerdan en el primer tema que comentábamos que la importancia de la radiografía simple de abdomen es simplemente para litiasis? ¿Qué porcentaje de piedras se pueden ver en una placa simple de abdomen? Pregunta de examen nacional de residencias médicas. El 90%, ¿no? Usted mencionó que del 70 al 80% de los litros. Del 70 al 80%, que son las de oxalato y fosfato de calcio. Si las de oxalato y fosfato de calcio son las más frecuentes, pues básicamente estas son las que se ven en una radiografía simple. Las de ácido úrico que comentaban no se ven en una placa simple. Las de estrubita sí, pero tienen que estar combinadas con fosfato u oxalato. ¿Ok? ¿Y de qué son las de estrubita? ¿Por qué se llaman de estrubita? Y que de fosfato, magnesio y otra cosa más era amonio. Fosfato de amonio y magnesio. ¿Ok? Y se llaman de estrubita porque el que lo descubrió se llama von Strup, un creo que holandés. ¿Ok? ¿Y por qué se forman estas piedras de estrubita? Por infecciones causadas por bacterias. Exactamente. ¿Y qué bacterias son? Proteus mirabilis. Y Klebsiella. Ok. Y esas bacterias las podríamos encontrar en un pH de qué tipo? Alcalino. Alcalino. Y no. Excelente. Ya saben urología. Perfecto. Excelente. Eso es lo que quiero, que se acuerden de lo que vimos el otro día y el lunes y no sé qué, y empezar a relacionar las cosas. De esta forma, no se les van a olvidar. Empiecen a relacionar las cosas. ¿Ok? Y entonces, ¿en quién será más frecuente las piedras de estrubita? Mujeres. Exactamente. Es muy probable que sea más frecuente en mujeres. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos oxalato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico, tenemos las de estrubita,
Y faltan otras, Cisteína. las de cistina. ¿Y qué es la cistina? Ok, muy bien. Entonces, tenemos las de cistina. Son básicamente las piedras que hay. Tenemos de oxalato también. Y básicamente. Ahora, hablábamos de factores predisponentes, pero también hay factor protector, ¿no? ¿Podría ser la ingesta de agua y baja de sal? Sí, claro. Pero hay una sustancia... Los citrato y magnesio, ¿no? Los omega 3. No, omega 3 no. Es magnesio y los pirofosfatos, ¿no? Citratos y los pirofosfatos. Ok, entonces nitratos, pirofosfatos. ¿Y cuál es el otro que mencionaron? Citrato. Magnesio. ¿Cierto? Sí. Sí, doctor. Ok, bueno. Otra cosa, la litiasis es una de las enfermedades más antiguas que hay. Reporta la literatura que incluso momias egipcias hace más de 3.500 años se encontró que tenían litiasis en vías urinarias. Y hay un punto interesante, la litiasis no es exclusiva del ser humano, también en animales. Entonces es algo que pues hemos vivido muchos años con esto, ¿sale? Bueno, el índice de masa corporal igual o mayor a 30 es otro factor de riesgo. Enfermedades intestinales, pacientes que se les hacen resecciones intestinales por alguna causa, también puede ser un factor de riesgo para litiasis. Enfermedad de Crohn y enfermedades de la glándula, ¿cuál? Paratiroidea. Paratiroidea, exactamente. Entonces, en todo paciente que tiene más de 2 litos o que están formando litos de manera frecuente, estamos obligados a hacerles un estudio metabólico, ¿correcto? ¿Quién se encarga de hacer el estudio metabólico? ¿Quién será? Endocrinología, excelente. ¿Sale? Y yo, urologo, ¿qué hago? Yo me dedico a resolver el problema de la piedra, le hago su solicitud de estudios y lo mando con el endocrinólogo, para que cuando llegue con el endocrino ya llegue con los estudios hechos. ¿Qué estudios? Bueno, vamos a desmenuzar esto un poco más. ¿Cuál es el cuadro clínico? Dolor, hematuria. ¿Cólico renal? Ok, un cólico renal. ¿Y cómo es el cólico renal? Es un dolor que se origina en fosa lumbar, que se irradia al flanco y puede llegar a la región genital y hasta perineal. Ok, ese que describiste, Alejandra, ya sería un cólico renoureteral. Ok. Ok. Entonces el renal es... Ay, perdón, doctor, es que tenía esa duda también. El cólico renal solamente es localizado en la fosa renal del lado involucrado, ¿vale? Y el cólico renoureteral es aquel que inicia en la región lumbar e irradia en hemicinturón hacia fosa ilíaca y llega el dolor hasta genitales ipsilaterales. En el caso del varón, es el dolor de testículo. En el caso de la mujer, dolor en el labio involucrado. ¿Sale? Esa es la diferencia entre el cólico renal y el cólico renoureteral. Ahora, ¿de qué nos hablaría un cólico renal? ¿Dónde estaría localizada? Bueno, a ver,
El dolor no es por tener la piedra. El dolor es por tener una obstrucción, ¿correcto? Es decir, yo puedo tener una piedra de 2 centímetros en la pelvis renal, pero si esa piedra no me provoca obstrucción, ni cuenta me voy a dar del dolor, ¿sale? Solamente me voy a percatar del dolor cuando esa piedra se mueva y provoque obstrucción. ¿Qué sucede? Empieza a bajar la piedra y en el uréter se tapa. Entonces, ¿qué sucede? El riñón sigue sigue trabajando, sigue formando orina y se dilata. Esa dilatación es la que va a provocar el dolor. ¿Sale? Que no se les olvide eso. O sea, no por tener una piedra va a haber dolor. Va a haber dolor solamente si esa piedra se mueve y provoca obstrucción. ¿Sale? Bueno. Hablábamos de que hay una diferencia clínica entre el cólico renal y el cólico renoureteral. ¿En dónde estaría la obstrucción en el cólico renal y en dónde estaría la obstrucción en el dolor, en el cólico renoureteral? En el renal en la pelvis. Uh-huh. Y el renoureteral, pues en el uretero, ¿no? ¿En qué parte del uretero? Para poder... En la parte distal. A nivel de los vasos ilíacos. En la parte más distal del uretero. Es decir, hasta abajo, o casi llegando a la vejiga. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una paciente o un paciente que me dice, doctor, es que el dolor viene en la espalda y se me viene hacia genitales, yo puedo inferir que muy probablemente la piedra está en el tercio inferior del uréter o en el tercio distal. El tercio proximal sería hacia arriba, hacia la pelvis. ¿Sale? Bueno, ahora, el uréter, que es un tubo virtual que tiene aproximadamente unos 20 a 25 centímetros de longitud, tiene 3 estrecheces naturales. La primera es en la unión pelvis y uréter, ureteropiélica. Esa es la primera estrechez natural. Después sigue bajando el uréter y donde cruzan los ilíacos hay otra estrechez. Y la tercera y última estrechez es llegando el uréter hacia la vejiga. ¿Correcto? Esas son las 3 estrecheces naturales del uréter. El uréter decimos que es un tubo virtual. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está cerrado el uréter. Cuando se empieza a almacenar cierta cantidad de orina en la pelvis renal, el uréter se abre y empieza a tener peristalsis. Hagan de cuenta que como que se ordeña el uréter. ¿Correcto? Ese movimiento de peristalsis es el que genera el dolor, que es un tipo cólico. ¿Ok? Y el Suros describe que es de los dolores más intensos que existen. El Suros comenta que hace 150 años, cuando no teníamos estudios radiológicos, la gente se llegaba a suicidar del dolor. Y yo he tenido pacientes que se desmayan del dolor. Terrible, es un dolor espantoso. Tuve un chavo de 26 años que iba por cuestiones de trabajo a Morelia, estaba arriba del avión, aquí en la Ciudad de México, el avión cierra la compuerta ya para empezar a agarrar pista y empezó con el cólico. Pues el paciente hizo que el avión se regresara de la pista, se bajara del avión y tomara el Uber hacia el San Angelino. ¿Saben cuánto le costó eso a la aerolínea? Una lana. Entonces, para que imaginen el dolor tan intenso que puede llegar a tener. ¿Sale? Bueno. Puede haber hematuria, puede que sí, puede que no. Más o menos yo creo que un 50 o 60% de los pacientes pueden tener microhematuria o hematuria macroscópica. ¿Y cuál sería un diagnóstico diferencial? Imagínense, otra vez,
ustedes son los jefes de urgencias de Médica Sur. Y les llega un paciente, hombre de 32 años de edad, obeso, a urgencias con un dolor cólico renal intenso, lo exploran y trae Giordano positivo. ¿Qué estudio o cómo vamos a empezar a descifrar la causa del dolor? Ya vimos ayer pielonefritis, o el otro día vimos pielonefritis también. Es más, el dolor es un cólico renouretral, se irradia en el cinturón del lado derecho. Diagnósticos diferenciales. Y está con náusea y con vómito. Apendicitis. Bueno, yo había leído que el principal podría ser por apendicitis. Y se supone que una parte de, pues, de la clínica supone que los pacientes con apendicitis, por la irritación que tienen, pues no se mueven. Y se supone que los pacientes cuando tienen, bueno, no sé qué tan sea cierto eso, que cuando tienen los litos se mueven pero sin conseguir sedación del dolor. Que podría ser como una pista que nos podría indicar la diferencia entre las dos clínicas. Ok, entonces, un diagnóstico diferencial es apendicitis. ¿Qué otro? Podría ser una verticulitis. ¿Una qué? ¿José? No escuché. Pielonefritis. Ok, muy bien, tenemos dos, pielonefritis. ¿Qué otra? Puede ser el aneurisma de la aorta abdominal. El aneurisma no duele. Normalmente no duele. La torsión de cordón espermático. Ok, una torsión testicular podría ser. Bueno, vamos a ponerla. ¿Qué más? ¿Un abdomen agudo? Diverticulitis, claro, por supuesto. Muy bien. Colitis. ¿Podría ser una colecistitis? Ok. Podría ser, sí, también estoy de acuerdo. Una infección ¿Un abdomen urinaria. agudo? Un abdomen agudo, ok. Abdomen agudo puede ser la misma piedra en vesícula biliar o el apendicitis. Ok, pues ya tenemos mucho, ¿eh? Bueno, ¿cómo vamos a abordar el caso? ¿Qué estudios le vamos a pedir al paciente para poder desmenuzar el asunto? Ustedes lo van a explorar, el abdomen está blando, pero tiene rebote positivo, no tiene fiebre, pero sí náusea y vómito. Y el dolor es muy intenso, 10 de 10 de intensidad. Pues primero un ego, ¿no? Ok, ¿qué esperarías encontrar en el ego? Tal vez hematuria, leucocituria. Ok, estoy de acuerdo, muy bien, me gusta. Entonces vamos a pedirle un ego. ¿Química sanguínea? Una química, ¿quién pidió la química? Yo, Héctor. Héctor, ok, ¿y qué esperarías encontrar en la química? ¿Por qué la Más pides? que nada la función renal, bueno, para valorar la función renal del paciente. Ok, estoy de acuerdo, sí, vamos bien. ¿Qué más? ¿Por qué electrolitos? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a pedirle los electrolitos. ¿Qué más? ¿Una ecografía? ¿Ecografía de qué? De globo ocular. Renal. Renal. De la arteria radial. El área renal. Para ver si está lo de la sombra acústica y si es radiopaco y todo eso. Tengo entendido que como es de calcio, pues va a ser muy blanquito. Se me fue la palabra. Ok. Un ultrasonido renal. Estoy de acuerdo, lo podemos pedir. ¿Una radiografía de abdomen? Ok, ¿qué esperarías encontrar en la radiografía, Valeria? Son las radiopacidades.
Ajá, o cálculos de calcio, que son los más visibles en radiografía de abdomen. Y si tiene abdomen agudo, ¿qué podríamos encontrar en una La placa de abdomen? hidronefrosis podría ser. Hidronefrosis no creo que se vea, no se ve en una placa simple, pero si hay datos de abdomen agudo, ¿cuáles son los datos de abdomen agudo en una radiografía? Ya llevaron gastro, ¿no? El abdomen. ¿Cuáles son, Aranza? Perdón. Gas. Podríamos encontrar gas. También depende cómo se tome la radiografía. También se alcanza a ver una burbuja en lo que es Ay, se me olvidó. Debajo del diafragma. A ver, datos de abdomen agudo en una radiografía. Es niveles hidroaéreos. ¿Cierto o no? Sí, es cierto. Borramiento del psoas en el caso de apendicitis. Asa fija. ¿Cómo podemos ver si hay asa fija? Pues necesitamos dos placas, una de pie y una de cúbito. Y si en las dos se ve el asa fija, se ve el gas, pues es una asa fija. Sí, ya llevaron gastro, ¿no? Con la doctora Maribel Cruz. Sí, doctor. Oh, bueno. Ok, pónganse a repasar un poquito. ¿Y vieron apendicitis o no? Ella es la reina del apendicitis. Sí, pero como tal, sí nos mencionó que la radiografía de apendicitis ya no se manda tanto, justo por la dificultad de ver el hito, ¿no? Pero la onda es que le echen el feeling médico, pero la cuestión clínica. Hoy día ya se les pide tomografía. Igual, ¿no? por ejemplo, ¿Qué pasó, Lea? Que si hablamos de abdomen agudo, igual también podría ser una litiasis en la vesícula. Igual Sí, claro. podrían verse cálculos de calcio, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y eso tuve yo un paciente hace 3 días aquí, que llegó con la radiografía y me dijeron, doctor, me mandan con usted por esto. Ya vi la radiografía, dije, no, yo creo que no es. Le mandé un ultrasonido de hígado y vías biliares y efectivamente vesícula biliar. Entonces no hay que irse con la finta. ¿Sale? Vale. Ok, la radiografía puede servir, sí. Sí, efectivamente está perdiendo terreno, ya no es algo que se use de manera cotidiana. Porque bueno, pues lo más fácil es pedir tomografía, pero pues la idea es hacer clínica. Y a mí lo que me interesa es eso, que hagan clínica. ¿Ok? Que le echen cerebro, o sea, hay que pensar, hay que analizar. Si tú pides un estudio es porque estás esperando encontrar algo, ¿correcto? Entonces la radiografía simple sí se puede, es válida. Pero bueno, también hay que cuidar el bolsillo del paciente. Estás en Médica Sur y el paciente no tiene seguro de gastos médicos mayores. Entonces hay que ir cuidando eso. Pero sí es válido a pedirle. Bueno. Y pedían, Pilar dijo que un ultrasonido renal. Bueno. Ok. Y falta un estudio básico que nadie me lo ha dicho. El pielografía. Una tomografía sin contraste. Ok, bueno, ya Jimena se fue a algo más rudo, pero nadie pidió una biometría hemática. ¿No sería bueno pedirla? ¿Qué esperarían encontrar en la biometría hemática? Tal vez datos Bueno, de si infección. hablamos de un abdomen agudo, para el diagnóstico diferencial, descartar leucocitosis, ¿no? Exactamente. Que si el paciente tiene vómito y tiene un proceso agudo, vas a encontrar leucocitosis. Entonces, de entrada, biometría hemática. Biometría hemática, química sanguínea, tal vez de 6 elementos. Yo no le pediría electrolitos séricos. Un examen general de orina, por supuesto que sí. Y si trae Giordano positivo y es un hombre, yo no pensaría en una pielonefritis.
Es raro que un hombre tenga una pierna preta. Y si trae datos de abdomen agudo, o sea, trae rebote del lado derecho, yo no pensaría en una diverticulitis. ¿De qué lado son más frecuentes los divertículos? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Pero si rebota, yo sí pensaría en una apendicitis. Entonces, yo de entrada pensaría apendicitis versus una probable litiasis. Me iría por biometría, química, ego, no le pediría ultrasonido y me iría directo a la tomografía abdominopélvica simple. La pediría simple. Ahora, ¿qué estudios nos van a ayudar para poder saber si hay litiasis? Bueno, vamos de menos a más. Está la radiografía simple de abdomen. Podemos ver hasta el 70% de los litos. ¿Por qué? Porque el 70% de los litos son de oxalato o de fosfato de calcio. Esa es la respuesta. Por eso vemos el 70% de litos. Sin embargo, si el paciente tiene colitis, podemos no evidenciar el tamaño, no evidenciar la piedra. Entonces, bueno, placa simple, ¿se puede pedir? Sí. Yo tengo muchos años de no pedirla. El estudio que seguiría podría ser una urografía excretora, pero un inconveniente de la urografía es que necesitas una preparación intestinal. Necesitas purgar al paciente, dejarlo en ayuno. Entonces, y es probable que no te dé tantos datos. Entonces, urografía excretora se puede pedir, sí, yo ya no lo haría. ¿Un ultrasonido renal lo pediría? Sí. Si tengo dudas y el paciente no tiene tal vez los recursos, sí podría yo pedir el ultrasonido. ¿Qué esperaría encontrar en el ultrasonido? Si tiene dolor, voy a encontrar hidronefrosis. Si no hay hidronefrosis, no está tapado el paciente. ¿Ok? Hidronefrosis es que esté dilatado el sistema pielocalcial. ¿Ok? Entonces, si lo pido, sí, lo he pedido varias veces. Pero hoy día, fíjense, el ultrasonido en el San Angelín te cuesta 1,800 pesos. Y la tomografía simple en el San Angelín te cuesta 3,200. Son 1,400 pesos de diferencia. Y te va a dar mucho más datos la tomografía. Pide la tomografía. ¿Sale? Bueno. Ultrasonido. El gold estándar. ¿Cuál es el estudio gold estándar para ver litiasis? El Pielotac. La Urotac. Urotac. O tomografía helicoidal, le llaman también. O una TAC simple de abdomen. ¿Ok? ¿No se les olvida? Bueno. No, doctor. No manches, soy un barco, ha sido más fácil. Bueno, está bien. La resonancia magnética, ¿encontraron algo de eso? Encontré que perdón, doctor, No, solamente escucho, para Alejandra. mujeres embarazadas, pero pues supongo que sería para litos que no están produciendo la sombra acústica, pues porque así evitas la radiación, pero pues realmente como usted dice, pues a lo mejor no. Yo nunca he pedido una resonancia magnética para piedra y cuando tengo alguna paciente embarazada, pues le mando un ultrasonido renal. ¿Sale? Si hay Doctor, hidronefrosis, una pregunta. Ajá. Con la resonancia magnética, ¿no se podría medir tal vez con la escala de Hounsfield ahora sí que el origen del material del lito? Tal vez. Ok. Bueno, hay una cosa. La tomografía es en la que se utilizan las unidades Hounsfield, no en la resonancia. Entonces, sí te ayuda y te orienta pues, para tener una idea de qué podría ser la piedra. ¿Sí?
Pero bueno, pues al final del día, si está la piedra y está provocando obstrucción, la tienes que quitar, ¿no? A ver, ¿qué más? Doctor, yo tengo otra duda. No, por ejemplo, hablando ahorita que tocaron el tema de las pacientes embarazadas, este dolor renal no se podría también confundir, digo, sé que es un caso como poco común, pero con un embarazo ectópico. Sí, claro. Por supuesto que sí. Sí, claro. O una torsión de ovario, un quiste roto. Sí. Una salpingitis. Perdón. Sí, Alejandra. Tengo una duda es que en una parte leí que los puntos ureterales, o sea, ya no son tan comúnmente como utilizados por la falta de sensibilidad que tienen, bueno, por la poca sensibilidad que tienen, pero pues yo me acuerdo que en tercerito como que me lo recalcaron mucho, pues sí que los usara, pero entonces, ¿cuál es la utilidad de estos? Ok, muy buen punto. Sí, la realidad es que la medicina ha cambiado. Y en el SUROS, bueno, pues puedes encontrar unos datos clínicos así de exploración física impresionantes. Pero hay que considerar que toda esa información se hizo hace 50 años cuando no había ultrasonido. El ultrasonido tiene 40 años y la tomografía tiene 25 años y la resonancia magnética ya en uso más frecuente tiene menos. Entonces, igual a mí me lo recalcaron, no, que los puntos ureterales, que el superior, el medio, el inferior solamente es contacto, ya sea vaginal o anal, y yo hoy ni los uso. Que sí, el Giordano. El Giordano es básico y en datos de abdomen agudo, poner la mano en el abdomen es fundamental. Yo les puedo decir que yo he palpado plastrones de apendicitis, nada más así poniendo la manita. Y es importante no perder el feeling clínico, ¿correcto? Eso no hay que perderlo. Obvio, hay ya unas herramientas, hay tecnología, y cada día la tecnología es más barata. De una tomografía hace 20 años te costaba 12,000 pesos, una simple. Hoy la simple te cuesta 3,200. Entonces, no, pues es más accesible. Pero no abusar de eso, ¿sale? Sí, los puntos ureterales yo no los uso, ¿eh? Yo tengo, híjole, desde que entré a urología, me percaté que los puntos ureterales no sirven para nada, ¿eh? Y ni los uso. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más de estudios? Pues básicamente, pregunta de examen nacional de residencias médicas. ¿Qué porcentaje de piedras podemos ver en una tomografía? Pues me atrevería a decir que el 100, doctor, o casi el 100. Me quedo con el casi el 100. El 99% de las piedras se pueden ver en una tomografía. Pero, o más bien, ¿y qué piedras o de qué material están hechas ciertas piedras que no se pueden ver en una TAC? Alguien lo puso en su resumen, solamente una persona lo puso. No sé si son las de ácido úrico, las de cantinas, el de Indinavir, que era por un medicamento, y las sulfamidas. Las de Indinavir. Esas son las únicas piedras que no se ven en una tomografía. ¿Y qué es el Indinavir? Es un medicamento que se utiliza para VIH. Exactamente. Todos ya vimos quién puso ese comentario en su resumen, ¿verdad? Carolina. Pregunta de examen nacional de referencias médicas, chavos. ¿Cuál es el único lito que no es visible en tomografía? Indinavir. Y el Indinavir es un retroviral que toman los pacientes con VIH. Entonces, ya lo sé, cuando yo tengo un paciente VIH positivo y me dice, doctor, tengo hematuria,
ya sé que existe la posibilidad de que tenga un lito y que además no se vea. Hasta el día de hoy, creo que nada más un paciente he visto en toda mi vida con eso. ¿Ok? Bueno. Ok. ¿Qué piedras pueden llegar a ser expulsadas de manera espontánea y en cuánto tiempo? Es decir, el tamaño. Las de 4 a 5 milímetros.